Hermanos, esta semana realmente ha sido una semana intensa para muchos de nosotros, pero ha sido también una semana de mucho gozo. Y ahorita les decía en los anuncios que nos gozábamos mucho cuando veíamos las fotos de nuestros hermanos en los diferentes grupos celulares, pero también hay otras cosas que han estado sucediendo esta semana que nos ha dado mucho gozo, y también veíamos fotos de hermanos que tomaban de su tiempo para ir a visitar a otros hermanos. Veíamos también algunas imágenes de hermanos que esta semana fueron a visitar a personas que en el transcurso de semanas atrás se les predicó el Evangelio, y ellos esta semana fueron y estuvieron visitando a algunas de estas personas, y muchas otras cosas que estuvieron pasando alrededor de la iglesia esta semana. Y realmente, si usted me pregunta cómo te sientes ahora mismo, yo le diría, resumiendo en una palabra breve, bueno, no era esa la que iba a usar. ¿Cómo te sientes? Yo iba a usar la palabra agotado. Pero mi hermana, para no dejar de darle la razón, así es como me siento en el cuerpo, ¿verdad? Pero realmente cuando uno ve el ministerio de la iglesia y cómo los hermanos están involucrados y cómo los hermanos dan gracias al Señor y comparten también lo que el Señor les está permitiendo hacer en la semana, uno se siente gozoso. Así que mi hermana Miriam no estaba lejos de la realidad, solo que también el cuerpo, aun cuando estemos gozosos, también se agota, y nos recuerda que ya no somos tan jóvenes como lo éramos hace algunos años atrás, aunque tampoco somos tan viejos, pero ya vamos para ahí. Así que le damos muchas gracias al Señor por eso, hermanos, y hoy vamos a estar compartiendo un texto, recordando que comienza una semana hoy, que como les decía también ahorita, la iglesia ha recordado, ha celebrado a través de toda su historia, incluso algunos que son de tradición cristiana, pero que nosotros podemos decir categóricamente a la luz de la Biblia que no son creyentes o no son cristianos, pero tienen una tradición y también celebran esta semana, y es para nosotros los creyentes una semana de un sumo valor por lo que la semana en sí o los sucesos que la semana en sí encierran. Es una semana muy importante en el ministerio del Señor Jesús, y esta semana específicamente fue una semana muy importante en el ministerio del Señor Jesús para con sus discípulos. Podemos decir que esta es una semana donde el Señor se centró casi por completo en la vida de aquellos que le habían seguido, de aquellos que Él había llamado y que le habían seguido por aproximadamente 3 años. Y Él comenzó esta semana a dejar sus últimas palabras. Muchos han dicho que las palabras que más peso tienen en una persona son las que se dicen momentos antes de su muerte. Ahí es donde muchas veces la persona llama a la familia y le dice: oye, acuérdate que te encargué tal cosa. Oye, cuídame a no sé quién. Oye, recuerda que cuántas veces te dije esto. Y estas últimas palabras de las personas reflejan cuán importantes son para ellas las cosas que están dejando de alguna manera a los familiares. Y las palabras del Señor en esta semana son muy importantes para la vida de aquellos que las recibieron. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, comenzamos en el capítulo 13, usted va a ver que del capítulo 13 al capítulo 16 hay una serie de elementos o de mensajes o de enseñanzas que el Señor transmite a sus discípulos. Por ejemplo, comienza el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el Señor dando un ejemplo de servicio. Él les está enseñando a sus discípulos o dejándole un legado de servicios. Más adelante, Él les está diciendo que
que ellos debían amarse como Él los ha amado. En medio de este discurso, el Señor dice dos cosas interesantes. Uno, que Judas era el traidor que lo iba a entregar. Y dos, que Pedro le iba a negar. Eso es lo que tenemos en el capítulo 13. Cuando usted llega al capítulo 14, vemos otra conversación muy interesante de Jesús con sus discípulos. Y Él les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí vemos también que todavía los discípulos no estaban muy familiarizados con la verdadera identidad de aquel con el cual ellos habían estado caminando. Y ahí vemos a uno de sus discípulos que le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él le dice, no recuerdo ahora si es Tomás o Felipe, siempre me confundo, uno de los dos: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Entonces, mis hermanos, en el capítulo 15 vemos también cómo el Señor le dice a sus discípulos: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Ustedes han sido puestos para que lleven mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. En el capítulo 16 comienza el Señor diciendo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Padre les va a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, y Él les va a enseñar y les va a guiar a toda la verdad. Aquella verdad que Jesús había estado enseñando en el transcurso de su ministerio público, ahora el Espíritu Santo iba a sellarla en los corazones de aquellos discípulos que iban a quedar en este mundo. Y termina el capítulo 16, mis hermanos, y voy a leer los últimos dos versos que están ahí con un texto tremendo. Miren lo que dice versos 32 y 33. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús conocía el temor y el pánico en el cual iban a entrar sus discípulos en la hora difícil que él iba a vivir. Pero Jesús conocía que aun cuando todos se fueran, cuando los discípulos iban a ser esparcidos por el temor, el Padre estaba con él. Pero miren las palabras de ánimo que les deja también a los discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ese mundo feroz que va a venir ahora y que me va a llevar y que me va a matar, en ese mundo ustedes como mis discípulos también van a tener aflicción. No esperen nada bueno en este mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hermanos, llegamos al capítulo 17 y este es el texto nuestro para hoy. Y es parte de esta sección que comienza en el capítulo 13. Es el texto que antecede a la narrativa del arresto de Jesús en el capítulo 18 y ya de estos últimos momentos terribles. Y yo quiero hoy, no vamos a estar en capítulo 17 completo, se nos va a hacer muy largo, vamos a estar solamente en los primeros 8 versículos, y el domingo después de resurrección vamos a estar viendo el resto de este capítulo. Hoy vamos a estar solamente en los versículos desde el 1 hasta el verso 8, así que si usted tiene ahí en su Biblia, vamos a buscar Juan capítulo 17, versos del 1 al 8, vamos a leerlo, y este será el texto que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Dice la Escritura allí: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado
proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu santa y bendita palabra. Y te pedimos, Señor, que tú puedas, Señor, alimentar nuestra alma hoy, Señor, con la verdad tan grande que en ella hay. Que podamos, Señor, también exponerla ahora fielmente, que podamos ser claros, que tú puedas, Señor, hacerla entendible por medio de tu Espíritu a tu iglesia, y que también la uses, Señor, para salvar si hay alguien en esta mañana que no te conoce. Señor, confiamos plenamente en ella. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, en esta mañana, si podemos declarar alguna verdad en este texto, para nosotros hoy puede ser la siguiente: vivamos para la gloria de aquel que nos ha dado vida eterna en Jesucristo. Vivamos para la gloria de aquel que nos ha dado vida eterna en Jesucristo. Y nuestro texto en la mañana de hoy, o nuestro mensaje en la mañana de hoy, tiene un solo punto. Así que hoy vamos a estar viendo una sola cosa. Y este punto es el que gobierna en lo que hoy vamos a estar mirando en estos 8 versículos del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y este punto es el siguiente: Jesús ora para que el Padre le glorifique. Él le ha glorificado y lo hará hasta el fin. Ese es el punto que encierra nuestro mensaje de hoy. La hora ha llegado. Y esta es la frase con la que Jesús comienza su oración, que muchos han dicho que esta es la oración sacerdotal de Jesús. La frase con la que Él comienza esta oración es esta: Padre, la hora ha llegado. El Hijo está consciente de que su vida en este mundo ha terminado, de que la labor, el propósito por el cual ha venido está a punto de consumarse. Y este propósito no es más que ir a la cruz y morir por los suyos. Estas son las palabras con las cuales Jesús comienza su oración, y Él dice lo siguiente: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermanos, y realmente cada vez que hablamos de cómo funciona la Trinidad, es algo muy complejo. Siempre es un reto hacerlo, y siempre lo hago con todo el cuidado que puedo, porque no hay un tema dentro de la teología que sea tan dado a la herejía como el tema de la Trinidad. Allí tenemos a 2 personas de la Trinidad. El Hijo está hablando con el Padre y Él le está diciendo: glorifícame como yo te he glorificado. Hay algo que tenemos que tener en cuenta: Dios no ha dejado, o su gloria no ha mermado jamás. Dios es un Dios inmensamente lleno de gloria. Y lo que está sucediendo en este texto no quiere decir que la gloria de Dios ha sido rebajada y que el Dios al cual se le está orando no es el Dios de la gloria. Jesús está hablando en términos de cómo esa gloria está siendo vista por la creación y específicamente por los hombres. Es en esos términos en los cuales Jesús le está diciendo al Padre: glorifícame para que yo también te glorifique. Pero lo interesante es que en el mismo texto está detallado cómo esto está sucediendo. Y vamos a ver qué dice el texto: cómo el Hijo glorifica al Padre. Y esto es lo primero que queremos ver. Y el verso 2 está diciendo cómo el Hijo está glorificando al Padre. Miren, hermanos, lo que dice el verso 2. Como le has dado potestad
sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. La manera o la primera manera, porque hay otra que vamos a ver más adelante, pero la primera manera en que el Hijo está glorificando al Padre es que está tomando la autoridad que de Dios tiene. ¿Para qué? Para dar vida eterna a todos los que el Padre le ha dado. El Hijo tiene una meta y el Hijo está diciendo en esta oración: Padre, yo he cumplido esa meta. Tú me has dado autoridad para que yo dé vida eterna a todos los que tú me diste y yo te he glorificado, porque eso es lo que he venido a hacer y eso es lo que he hecho hasta ahora y eso es lo que haré. Cuando apuntamos aquí a la cruz, eso es lo que Jesús va a hacer en la cruz. Jesús va a consumar la obra redentora de Dios muriendo en la cruz para que esto que está escrito en el verso 2 de Juan 17 se consume. No solamente Jesús le ha dado gloria al Padre hasta ahora, sino que Él va a continuar haciéndolo. Y esa es la verdad que nos ha sido revelada. Hermanos, como Jesús, nosotros también tenemos una meta y un propósito en este mundo. Y es el mismo propósito que tuvo Jesús. Y no me tiren piedras todavía, lo voy a explicar. Nosotros no salvamos a nadie. El propósito de Jesús es glorificar al Padre. Y nosotros en nuestra vida, ya sea con lo que Dios nos mande a hacer, también tenemos el propósito de glorificar al Padre. Usted y yo, todo lo que tenemos por hacer en esta vida es eso. Usted y yo no tenemos más propósito en esta vida que ese. Y si usted y yo no estamos viviendo para cumplir ese propósito, estamos viviendo de una manera incorrecta. Así que yo no estoy diciendo que usted y yo estemos puestos aquí porque vamos a morir para salvar a otros. No. El Hijo hizo eso. Pero yo sí estoy diciendo que así como el Hijo vino y su meta era cumplir el propósito de Dios, que era salvar en el caso de Él, salvar a todos aquellos que Dios iba a darle, nosotros tenemos que cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, de darle gloria a Él a través de lo que Él quiere hacer con nosotros. Y nosotros tenemos que vivir para eso, porque qué bueno sería que nosotros pudiésemos decirle al Señor: gracias, porque por tu gracia y tu misericordia, no por mis fuerzas, no porque yo puedo hacerlo solo, pero por tu gracia, yo estoy viviendo para ti. Yo estoy viviendo enfocado en tu gloria. Yo estoy viviendo para que todos aquellos que vean cómo yo estoy caminando en este mundo puedan ver la gloria de Dios y no otra cosa. Yo estoy viviendo para buscar tu gloria y no la mía. Qué bueno que esa pueda ser nuestra oración. Y nosotros lo podemos hacer por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Mis hermanos, ese era el objetivo de Jesús. Y miren cómo Jesús dice: yo he acabado la obra que me diste para hacer. El Hijo vino con una encomienda del Padre y el Hijo está orando al Padre y le está diciendo: la obra que me diste para hacer está terminada. Yo la he cumplido a cabalidad. Y esta obra, mis hermanos, es dar vida eterna a todos los que me diste. Hermanos, Jesús obtuvo la salvación completa de su pueblo. Cristo, por su vida, por su muerte y por su resurrección, dio salvación a todos aquellos que le fueron dados por el Padre desde antes de la fundación de la tierra. Cristo, por su vida, muerte y resurrección, se le ha sido dada también autoridad sobre la iglesia que Él ha salvado. Él es el Señor de la iglesia. Él es ciertamente el Salvador de su pueblo. Esta breve frase del versículo 2, mis hermanos, resume lo que nosotros conocemos como la historia de la redención.
Es lo que los profetas del Antiguo Testamento están anunciando. Es lo que los santos del Antiguo Testamento estaban esperando, estaban anhelando. Eso es lo que Cristo está cumpliendo. Ese es el cumplimiento completo de todo el anuncio que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Él es aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Él es la simiente perfecta de Abraham. Él es el rey descendiente de David, perfecto, que iba a reinar para siempre. Ese es Jesús. Hermanos, breves palabras que encierran toda la historia de la redención. Él ganó para nosotros la salvación que usted y yo no podíamos ganar. No lo podíamos hacer. Usted y yo no íbamos a ser lo suficientemente buenos jamás como para decir, yo la obtuve por mi cuenta. Nota en este texto y nota en todo el capítulo 17 la frase, los que me diste. Hermanos, Jesús no derramó ni una sola gota de su sangre en vano. Los que me diste, todos y cada uno de ellos, yo los he guardado. Y más adelante, y eso va a quedar para dentro de 15 días, él dice que el único que se perdió era el que estaba destinado a perderse. Él no había fallado. Ese era el hijo de perdición, ese era el que estaba destinado a perderse. Pero todos los que Dios le dio, Él los trajo a la vida y los ha guardado. Esa es la misión trascendental que el Hijo está cumpliendo o está diciendo que Él ha cumplido en este capítulo. Hermanos, no hay discusión en que Dios muestra su gracia para todos los hombres, sin distinción. Dice la Biblia que el sol sale para justos y para injustos. Y llueve para buenos y para malos. De alguna manera, Dios ama a todos los hombres. Pero, Jesús está diciendo aquí, que hay algo que Dios hace especialmente con ese grupo de personas que Él le ha dado al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Ese amor especial, esa gracia y misericordia especial es por lo cual Jesús fue a la cruz a morir. Jesús no murió en una cruz para ver después quién se iba a salvar. No. Jesús murió a la cruz porque el Padre le había dado un pueblo y Él había venido a morir a la cruz para redimir a ese pueblo. Y ninguno de ese pueblo se perdió, hablando en este tiempo, ni se perderá jamás. Hermanos, la obra de Jesús como el Cordero de Dios es completamente perfecta. Y en eso nosotros podemos descansar. De vida eterna a todos los que me diste. Somos posesión de uno. Le pertenecemos a uno. Y ese uno no es nada más y nada menos que el Dios del universo. No es nada más y nada menos que el Dios del universo, el autor de la vida, el santo, santo, santo. Al que hoy nosotros, por la gracia y la obra de Jesús, podemos llamar tranquilamente Padre. Es un gran privilegio, mis hermanos, poder llamar Padre al Dios del universo, aquel que derrama totalmente su bondad y su misericordia en abundancia para nosotros. Hermanos, Jesús nos ha dado vida. No pereceremos jamás. Y este cuerpo, como les decía ahorita, ciertamente en buen cubano va para atrás y para atrás y para atrás. Pero ¿saben qué? Dice la Escritura que seremos revestidos. ¿Y usted sabe revestidos de qué?
de inmortalidad. Eso es obra de Dios por medio de su Hijo en la cruz. Mi amigo, si estás aquí hoy y eres uno de esos que también el Padre quiere salvar por medio de la obra del Hijo, y yo no lo sé, yo no tengo un escáner para pasar y decir sí, no, no tengo esa facultad, gloria a Dios por eso. ¿Usted sabe cuál es la responsabilidad y la facultad que yo tengo? De predicar el Evangelio a todo aquel que está vivo para que pueda conocer a Jesús, el Salvador. Y es por eso que yo te quiero decir en esta mañana, mi querido amigo, hay vida eterna, única y exclusivamente en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Y sí, hay una mala noticia, eres pecador. Y eres pecador desde el momento en punto en que dijiste la primera mentira, quizás sin mucha maldad, pero eso te hace pecador. Y delante del Dios 3 veces santo, no tienes excusa. Pero también hay una buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús ha venido para glorificar al Padre, salvando a los que el Padre le ha dado. Y si tú te arrepientes de tus pecados, y si tú crees en Jesucristo, aquel que murió, y que también resucitó, y que ha sido glorificado, y que regresará por los suyos un día, tú eres hijo de Dios, y eres aquello que el Padre tiene desde antes de la fundación del mundo, y que le ha dado a su Hijo para ser salvo. Así que esa es la buena noticia. Si tú te arrepientes de tus pecados, y tú crees, lo que Jesús está diciendo aquí, es por ti, y es para ti. Nuestra invitación en esta mañana es que tú lo hagas. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesús. Si estas palabras cobran vida en tu corazón hoy, si tú has sido quebrantado no con lo que yo te estoy diciendo, sino con la verdad de la palabra de Dios, que es la que puede obrar en tu corazón, tú eres hoy un hijo de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que dice allí en el verso 3, mis hermanos. En primer lugar, Jesús ha glorificado al Padre, dando vida a aquellos que el Padre le ha dado. Pero hay otra manera en la que Jesús le ha glorificado al Padre, y vamos al verso 8 ahora. Y miren lo que dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Mis hermanos, al igual que ocurre con la seguridad de que el Hijo da vida a todos los que el Padre le ha dado o le ha confiado, también el Hijo ha entregado su palabra a todos los que son suyos. Y este hecho tiene dos connotaciones que está ahí en los versos del 6 al 8. La primera connotación es que aquellos suyos que han recibido su palabra, la guardan. Miren lo que dice el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Aquellos que han sido salvados por la obra de Jesús en la cruz, amarán y vivirán por su palabra. Aun cuando fallemos, aun cuando no seamos perfectos, pero aquel pueblo que Jesús ha rescatado, que el Padre le ha dado, tratará de caminar en este mundo guardando y agradando a Dios por su palabra. Esa es una de las cosas que Jesús está diciendo aquí. La manera en que Jesús les ha dado vida precisamente ha sido por medio de la predicación del Evangelio. Miren lo que dice el verso 7 y el verso 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Mis hermanos, estas son las palabras específicas que Jesús dice que Él les ha dado. Si usted ve y usted revisa en todo el testimonio que tenemos en los evangelios,
usted va a ver que tenemos un registro suficientemente amplio para saber que Jesús una y otra vez está diciendo que su presencia es la respuesta de todo lo que ha sido anunciado con anterioridad. Hay una frase que Jesús dice, escrito está. Y ahora yo no me estoy refiriendo a esa frase cuando Jesús se la dijo a Satanás cuando fue tentado en el desierto, sino las veces que él dijo, porque escrito está acerca de mí, y va a los salmos, o va a la ley, o va a los profetas, diciendo, esto que ustedes están viendo delante de ustedes con sus propios ojos, es lo que Dios ha anunciado desde hace muchos años y que ustedes deben estar esperando. Mis hermanos, es interesante, yo quiero ir ahora a Lucas capítulo 24 para ver qué Jesús les dice a aquellos dos discípulos que iban en el camino de Emaús después de la muerte del Señor, y el Señor se les presenta y estos no lo habían reconocido, y miren lo que Jesús les dice, qué interesante. Verso 3 en adelante del capítulo 24 de Lucas. Dice allí, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les reconociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Hermanos, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un solo mensaje. La Biblia no es una recopilación de historias bonitas de diferentes épocas, con diferentes autores, que revelan la historia de un pueblo y de un Dios. La Biblia es el libro que nos muestra el Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es el libro que nos habla de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si nosotros fallamos en entender eso, nos vamos a parecer a estos dos discípulos tristones que iban de camino a Emaús, quizás abochornados, preocupados, desalentados, porque la esperanza de ellos había terminado. Hermanos, el Hijo ha venido a cumplir el plan del Padre y lo ha hecho completa y perfectamente. Esa es la gran verdad que el Evangelio y la Biblia
nos revelan. El Hijo glorificó a su Padre, cumpliendo la obra que la Trinidad había acordado en su seno desde que el mundo, o antes de que el mundo, como dicen por ahí algunos, fuera mundo. ¿Verdad? Esa es una frase muy cubana, no sé, quizás en otros lugares se conozca. Antes de que el mundo fuera mundo, ya nuestra salvación estaba asegurada. Y el Hijo ha venido y lo ha hecho visible delante de nosotros. El Hijo pide al Padre que éste le glorifique. Y creo que la mejor manera que nosotros podemos escuchar esto es en las palabras del apóstol Pablo. Y yo quiero que usted vaya conmigo ahora a Filipenses capítulo 2, rápidamente, y escuche cómo el apóstol Pablo lo dice en el capítulo 2, versos del 5 hasta el 11. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y miren ahora cómo el Hijo glorifica al Padre, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos al Hijo glorificando a su Padre. La segunda persona de la Trinidad, cumpliendo su función, aun cuando tuvo que despojarse a sí mismo, que tomar forma de hombre, que hacerse siervo, que ir a la muerte y que morir en una cruz. Pero miren lo que el apóstol Pablo continúa diciendo a partir del versículo 9. Por lo cual, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Hermanos, ahí está resumido brevemente cómo el Hijo le dio gloria al Padre y cómo el Padre ha glorificado también al Hijo. ¿Quieren ir conmigo a Apocalipsis 5? Es interesante. Si usted lee el 4, usted se va a dar cuenta de que hay adoración, pero no se menciona todavía al Cordero. Y miren lo que pasa en el 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, tranquilo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahí está la imagen. El Cordero que fue inmolado, aquel que es digno de desatar los sellos, es digno de recibir la gloria, el poder, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo glorifica al Padre. El Padre glorifica al Hijo. Hermanos, que nosotros podamos vivir sumamente agradecidos, sabiendo que el resultado de esta obra fue nuestra salvación. Y es por eso que cuando comenzaba le decía que si hay una verdad en este texto para nosotros, para vivirla, para creerla, es esta: vivamos para la gloria de aquel que nos ha dado vida eterna en Jesucristo. Vivamos para la gloria de aquel que nos ha dado vida eterna en Jesucristo. Aprendamos de Jesús, mis hermanos, cómo vivir para la gloria de Dios. Agradezcamos a cada momento por la salvación tan grande e inmerecida que hemos recibido. Y vivamos, Señor, que podamos vivir, Señor, para tu gloria. Que, Señor, no haya en nosotros otra meta, que aprendamos de tu Hijo. Señor, que nuestra vista esté puesta en los cielos. Señor, oramos para que tu pueblo camine todos los días en esta tierra, disfrutando de su salvación y viviendo para tu gloria. Y oramos para que la verdad del Evangelio pueda transformar los corazones que hoy la escuchan. En esta mañana, en este lugar y donde quiera que el Evangelio ha sido predicado hoy. Sabemos que el Evangelio es poder tuyo para salvación, Señor, a todo aquel que cree. No importa de dónde sea, tanto a judío como a griego. Tú tienes un pueblo, Señor, que es de toda lengua, pueblo y nación. Qué imagen tan hermosa, Señor. Tú nos presentas de aquella gran multitud, de aquellos que tú has redimido, de todos los confines de la tierra, adorándote, Señor, aquel día. Qué tremenda, Señor, expectativa. Qué tremenda esperanza. Cómo esto, Señor, nos alienta. No solamente, Señor, alentó a aquellos cristianos en medio de la persecución, nos alienta también a nosotros hoy. No solamente tenemos el cuadro del pasado, tenemos también el cuadro del futuro. Donde ya los santos han sido redimidos, donde tú has enjugado toda lágrima,
donde ya estamos en tu presencia y donde estamos adorándote por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Solo tú has hecho posible este gran milagro de sacarnos del mundo, de sacarnos de las tinieblas y llevarnos al reino de tu luz. Te damos muchas gracias en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.